claro? Si tú consideras las tres formas de modo, ese análisis modal espectral en realidad es un análisis exacto que estás haciendo. ¿Sí? Es un análisis exacto. Pero si tú consideras menos modos, no se pierde mucha precisión, porque, ¿recuerdan esto? A medida de que tú vas a modos superiores, el desplazamiento ya es más pequeño. ¿Sí? ¿Observan? La curva de color negro es para el modo 3 y la de azul, no, de roja y azul, modo 1 y 2 respectivamente. Entonces se dan cuenta que el modo 3 prácticamente son desplazamientos bastante pequeños y si tú los dejas de lado, para lo que es ingeniería no afecta. ¿Sí? ¿Y ahí el criterio cuál era? 90. ¿Sí? La norma es 0,30, la vamos a ver. Les voy a mostrar justo la parte donde dice eso, ¿no? De la norma. Ya, entonces nos vamos a la norma 0,30, jóvenes, donde nos habla de la parte del análisis estructural, que es el capítulo 4. Listo, análisis estructural, capítulo 4. A propósito de esto, jóvenes, los que se han perdido el curso, se han visto muchas cosas muy interesantes en este curso del Colegio de Ingenieros. Entre ellas esta parte también de instrumentación, de la norma 030 del capítulo 9. Análisis, ¿listo? Análisis estructural, entonces nos vamos aquí al artículo. El artículo 28 es toda la parte del análisis estático, ¿listo? Y el artículo 29 ya es el análisis dinámico modal espectral, que es el que hemos hecho, ¿no? ¿Sí? Con las formas de modo y haciendo la combinación. Y aquí está, ¿no? Miren, artículo sección 29.1, el inciso 29.1.2. En cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas. Cuando dice masa efectiva es la masa modal efectiva en realidad. ¿Claro? Sea por lo menos el 90% de la masa total, pero se toma en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes en cada dirección de análisis. ¿Listo? Entonces te dice que tomes al menos la cantidad de modos que alcances el 90% de la masa total, siempre que no sea menor a 3 modos, ¿no? Tampoco puedes tomar menos de 3 modos, que sería un nivel prácticamente, ¿no? Bueno, si hablamos de una estructura tridimensional, en una estructura tridimensional, jóvenes, ya por cada nivel hay 3 grados de libertad, uno en X, uno en Y y uno torsional, que es el momento torsor. ¿Está claro? Ahorita nosotros, como es un pórtico plano, solamente hemos visto un traslacional, ¿no? ¿Sí? Pero imagínense algo tridimensional. Y hay en X, en Y y una torsión por cada piso. ¿Listo? Listo, entonces, eso es lo último que vimos. Volvamos aquí. Y volvamos aquí. Entonces ahora, jóvenes, lo que vamos a continuar viendo es que quedó pendiente. Bueno, ya saben, ¿no? Cuando tú consideras menos modos, que en este caso debería ser 2, porque tampoco puedes considerar menos, porque con 2 ya alcanzábamos el 95%, ¿no? Y en el modo 1, si mal no recuerdo, era casi el 85%, ¿no? Cuando calculamos masa modal, ahí está, el 81%, ¿se dan cuenta? Solamente el modo 1 es 81%. Entonces no estaríamos cumpliendo si tomamos el modo 1, tenemos que tomar el modo 1 y el modo 2, que ambos ya suman más del 90 y el 95%. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces lo que hicimos. Y ahora vamos a la siguiente parte, que es el análisis de fuerza lateral equivalente. Por lo que se llama, la norma lo llama el análisis estático, ¿no? De fuerzas laterales equivalentes. ¿Listo? Y bueno, el AC7, recuerden que esta es la norma americana, ¿sí? El AC7, dice, permite una técnica de análisis modal aproximada,
llamada, en la norma americana le llama el procedimiento de fuerza lateral equivalente, ¿no? Equivalent lateral force. ¿Listo? Que, una vez más repito, en nuestro código es en lo que se llama el método estático. ¿Listo? A ver, ¿en qué se basa, no? Para empezar, en este método no hay necesidad de hacer un análisis modal propiamente, ¿no? O sea, no hay necesidad de hacer ese análisis modal. ¿Por qué? Porque te dan expresiones para poder estimar el periodo fundamental de vibración. ¿Qué es lo que se necesita? Solamente se necesita, o sea, lo que se basa es tomar solamente la primera forma de modo, que es el modo fundamental. ¿Listo? Y por lo tanto tú podrías estimar su periodo en base a ecuaciones empíricas. ¿Listo? Entonces estimas el periodo de vibración, el periodo de vibración fundamental empírico. ¿Listo? Trabajas con el espectro de respuesta, que ya lo vimos, ¿sí? No trabajas con un espectro de... no trabajas con un espectro de respuesta, sino más bien con el espectro de diseño de la norma 030. ¿Está claro? Calculas el cortante basal como si todo fuese un solo grado de libertad, ¿no? ¿Sí? Recuerden que el cortante basal tú lo vas a calcular ¿cómo? Pues entrando al espectro, con ese periodo fundamental sacas el SA, y con el SA calculas el cortante, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que ya les enseñé de que el cortante en realidad no es más que una expresión del SA por la masa, de la pseudoaceleración por la masa. ¿Está claro? Listo. Luego distribuimos, ya una vez que tú tienes el cortante basal, ¿qué haces? Distribuyes la fuerza a lo largo de la altura, asumiendo una geometría regular. ¿A qué se refiere? Si ya conoces el cortante en la base, lo que tienes que calcular ahora es cuáles son las fuerzas inerciales que dan lugar a ese cortante. Porque el cortante no es más que una reacción en la base, ¿verdad? Entonces tú tienes que saber cuáles son las fuerzas externas, que son las fuerzas inerciales que generan ese cortante. Y aquí lo que se asume es de que estas fuerzas se distribuyen bajo una geometría regular, que es un triángulo invertido. ¿Se dan cuenta? Es un triángulo invertido, donde la mayor fuerza inercial está en el último nivel y va disminuyendo hacia el primer nivel. ¿Sí? Esta es fuerza externa. ¿Está claro? Luego, calcular los desplazamientos y las fuerzas en los miembros utilizando procedimientos estándar, ¿no? Esto ya es bastante... ya es estándar, ¿no? Lo que viene después. Si ya tienes tú las fuerzas, ¿verdad? Ya podrías calcular fuerzas internas en cada uno de los elementos y en base a eso también ya hacer el diseño. ¿Sí, claro? A ver, esto, jóvenes, ténganlo en cuenta que este método se basa en el análisis modal espectral, pero exactamente lo que hace es tomar el primer modo. O sea, el método se basa en la respuesta del primer modo de vibración. ¿Listo? Los modos superiores se pueden incluir empíricamente. Ya les voy a mostrar cómo es que se incluyen los modos superiores. Pero no es que van a intervenir directamente, sino es de manera indirecta, justamente en el cálculo de un factor, de un exponente K, que lo vamos a ver. Dice, ha sido calibrado para proporcionar una estimación razonable de la envolvente de cortantes de piso, no para proporcionar estimaciones precisas de la fuerza del piso. O sea, jóvenes, este es un método aproximado, ¿sí? Entonces lo que busca, bueno, ha sido calibrado es para que te dé más o menos una aproximación del cortante de entre el piso, razonable a lo que sería el envolvente, ¿no? El envolvente, recuerdan que era el que consideraba de la historia de respuesta, el envolvente es el máximo, ¿sí? De los cortantes. Porque en realidad el método, si ustedes recuerdan, el método modal, en realidad lo que te dan son historias de respuesta, ¿no? Te da historia de respuesta del desplazamiento. Bueno, velocidad de aceleración no lo usamos, aunque sí, aunque si ustedes han visto la parte de elementos no estructurales, ¿han visto elementos no estructurales alguna vez? O sea, elementos no estructurales pues serían los tabiques, los alféizares de las ventanas, por ejemplo. Ya, pero ¿en dónde es importante los otros elementos no estructurales? También podrían ser los equipos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, si hablamos de una edificación cuyo uso va a ser un hospital,
Entonces los equipos son importantes, ¿no? Los equipos para los hospitales. Entonces esos también se pueden considerar como elementos no estructurales. ¿Está claro? Y esos equipos hay que hacer un diseño adecuado de sobre todo su anclaje, ¿no? Esos equipos se anclan al suelo o a las paredes o a la losa, al techo. ¿Está claro? Entonces para esos equipos, ¿tú qué necesitas saber? Necesitas saber las aceleraciones que va a experimentar cada piso, ¿sí? Entonces la respuesta de aceleraciones también es importante, ¿se dan cuenta? Pero sobre todo para eso, ¿no? Para edificaciones ya esenciales, ¿no? Donde el contenido es importante. ¿Listo? Listo, entonces, pero recuerden que el método en realidad es unas historias de respuesta, ¿no? Que luego cuando se usa el método simplificado, que es usar en primer lugar el espectro de diseño, ya no trabajas con una historia de respuesta, sino simplemente te calculas en base al espectro el valor máximo absoluto. ¿Listo? Y como esos valores máximos absolutos se ha visto que no coinciden, tienes que hacer una combinación estadística de esos resultados, ¿no? Que es lo que la combinación SRSS, es la que hemos aplicado, o la CQC, que no les he enseñado cómo es las ecuaciones, pero hace lo mismo, ¿no? Es una combinación estadística. ¿Está claro? Listo, entonces en este caso el método se ha calibrado eso, o sea, no esperen una respuesta exacta, ¿no? Sino más bien aproximada, que para los fines de la ingeniería estructural es suficiente, ¿no? Sí, aparte que, bueno, este método no se puede aplicar tampoco a todas las estructuras, ¿no? Tiene ciertas limitaciones, ¿está claro? Puede resultar en una sobreestimación de los momentos de volteo, eso sí se ha demostrado, ¿no? Que los momentos de volteo, ¿cuáles son los momentos que caen? Los momentos flectores que caen del piso, eso se llama momentos de volteo. Esos pueden ser sobreestimados. ¿Listo? Ya, a ver, veamos el procedimiento, ¿no? Pues en primer lugar parte de lo que es asumir la masa efectiva del primer modo. En este caso, la masa efectiva del primer modo, vamos a asumir que es la masa total, o sea, es el 100%, ¿no? ¿Sí? Que la masa efectiva del primer modo no siempre, recuerda, no es el 100%, ¿no? En un análisis dinámico, ¿no? Es un 80%, depende mucho de la estructura, ¿no? Si son estructuras bien rígidas, irregulares, esa puede alcanzar hasta el 90, 95%, ¿no? Si son estructuras ya más flexibles, no alcanza a veces el 80%, ¿listo? Pero en este caso, para el método estático, lo que hacemos es asumir que toda la masa total es la masa del primer modo, ¿está claro? Entonces, ¿cómo calculamos la masa? Sería el peso sobre la gravedad, donde recuerden que este peso es el peso sísmico, ¿recuerdan? Y ese peso sísmico ya lo hemos visto en albañilería. La norma también te dice, ¿no? Eso va a depender de la importancia de la edificación, si incluyes un porcentaje de la carga viva, ¿no? Si es edificación común, 25%. Si es edificación esencial, el 50%. Eso está aquí, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? Eso está aquí, jóvenes. Listo, entonces aquí se van al... Obviamente que esto va a estar en el análisis estático. No, en el artículo 26, estimación del peso. Porque ese peso se hace para todo, ¿no? No solamente es para análisis estático, ¿no? También es para el dinámico del peso. Listo, ahí está. El peso se calcula adicionando la carga permanente y total de la edificación, un porcentaje de la carga viva o sobrecarga, lo que se determina de la siguiente manera. Edificaciones de la categoría A y B, ya saben, de categoría A y B tenemos que irnos al capítulo 3, artículo 15, ¿no? A y B son esenciales e importantes. Ahí están pues los hospitales, instituciones, esta es una edificación esencial, por ejemplo, ¿no? Pero es de esencial A1, ¿no? A2, disculpen, porque las A1 son los establecimientos de salud. ¿Listo? Y en las importantes pues están centros comerciales, ¿no? Y a comunes son viviendas, oficinas, hoteles, etc. Entonces, volviendo, para la estimación del peso, depende de la categoría, ¿no? Si es A y B, tienes que incluirle el 50% de la carga viva. Y si es una edificación de la categoría C, tomas el 25% de la carga viva. ¿Listo?
Ya, bueno, esto es depósitos, ya es un tema para una estructura particular. Y esto sí es importante, ¿no? Que cuando tú vas a hacer azoteas y techos, ya no importa la categoría. Ahí tomas, ya sea A, B, C, tomas igual 25% de la carga viva. ¿Está claro? Cuando es el peso del techo, de la azotea. O sea, ya sea A, B o C, igual tomas el 25% de la carga viva. ¿Está claro? O sea, hay que hacer una distinción de la azotea siempre. Que si fuese común, es como que a todo el 25%, ¿no? Pero si ya fuese importante o esencial, ya hay que diferenciar la carga viva del piso típico de la carga viva de la azotea. ¿Está claro? Listo. Entonces, volviendo aquí. Ya, volviendo. Bien, entonces calculamos la masa, asumimos la masa del primer modo como la masa total de la estructura. Luego, usar el espectro de respuesta para obtener la aceleración total para ese periodo, ¿verdad? Que sería el periodo fundamental, o sea, el T1, porque el periodo fundamental es el que corresponde al primer modo de vibración. ¿Está claro? ¿Y cómo se hace eso, jóvenes? Usando el espectro de diseño, ¿no? Bueno, en este caso se muestra el espectro de la norma americana, pero el de la peruana es similar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es el espectro de diseño? No es más que un espectro de pseudoaceleración. ¿Recuerdan? O sea, acá lo que tienes es pseudoaceleración, generalmente en G, versus periodo. Entonces, como tú ya has calculado el periodo de forma aproximada, entonces para eso, ver, justamente está aquí. Para el calcular el periodo, eso ya es propiamente del análisis estático. Nos vamos al artículo 28, y ahí en el 28.4, ahí está una expresión para el periodo fundamental de vibración. O sea, no hay necesidad de hacer un análisis modal, lo puedes calcular a partir de esta expresión, que es simplemente la altura de la estructura, el H sobre N, sobre este factor C sub T, que este factor C sub T, ¿de qué depende? Depende del sistema estructural y del material. Por ejemplo, C sub T para edificios de concreto armado sin muros de corte es 35, ¿no? Pero para edificios de concreto armado con muros en las cajas ya es 45, ¿no? O sea que tiene ya algunos muros, ¿no? Y para ya cuando es solamente muros, ya los muros de corte, CT vale 60. ¿Listo? Entonces es una forma de aproximar el periodo. Listo, entonces ¿qué hacemos? Volvemos aquí. Con ese periodo aproximado, tú entras a tu espectro y sacas la pseudoaceleración. Que en realidad no hay necesidad de hacer eso, ¿no? Porque en realidad lo que se hace en la norma es de frente calcular el cortante basal. ¿Sí? Porque el cortante basal incluye el C, y el C es el que se calcula en función del periodo, ¿no? ¿Recuerdan el C? Si es que el periodo es menor a 2 a... Bueno, esto está aquí, ¿no? Entonces, bien, lo que les digo, jóvenes, es lo siguiente. Aquí está, esto está en 28.2.1, la fuerza cortante basal. Z por U por C por S entre R por P. O sea, al calcular el cortante basal, es lo que están haciendo, en otras palabras, es aplicar, están sacando la pseudoaceleración del espectro de diseño. ¿Sí? No lo hacen de forma explícita, sino de implícita. ¿Está claro? ¿Por qué? Para calcular este cortante, acá está el C. ¿Sí? Y para calcular ese C, recuerdan que tienen que aplicar esto, ¿no? Lo de la peligro sísmico. Ahí está, factor de amplificación sísmica. Que el C es 2.5 siempre y cuando el periodo, ese periodo T que han calculado de forma aproximada, sea menor o igual que el T sub P. ¿Qué cosa es el T sub P? El T sub P son estos límites que vienen de la tabla 4 que se calculan para cada perfil del suelo. ¿Sí? O sea, el T sub P es el que te marca el periodo hasta el cual se da la plataforma, ¿no? A partir del T sub P empieza a caer. ¿Sí? Entonces, el T sub P, se dan cuenta que ese depende del perfil del suelo, ¿no? Por ejemplo, para un suelo intermedio, ese T sub P es 0.6. ¿Listo? Entonces calculas y ya te da pues este valor. Luego, si es que excede, si el periodo es mayor que el T sub P, pero menor al T sub L, es 2.5 del T sub P de T.
Y bueno, si es mayor, esto ya es una edificación muy flexible. Le da 2.5 por t sub p por t sub l entre t al cuadrado. ¿Está claro? Entonces lo que estás haciendo ahí es calcular el c. Y ya calculado el c, ya puedes calcular aquí, ¿no? Y el cálculo del cortante, jóvenes, ya se los expliqué, ¿no? En realidad lo que estás haciendo aquí no es más que... ¿Quién es todo esto? Z por U por C por S entre R. Si acá tú le multiplicas por G y lo divides entre G, lo que te queda dentro, lo que te queda de esta expresión por G, eso es la pseudoaceleración. ¿Está claro? Y acá te quedaría P sobre G, que eso es la masa. Entonces en realidad el cortante no es más que la pseudoaceleración por la masa. ¿Sí? Donde esa pseudoaceleración es la que sale del espectro. Solamente que tú es el cálculo directo, lo hacemos. ¿Está claro? Listo. Entonces lo que estamos haciendo en otras palabras es aplicar, al calcular el cortante basal, estamos aplicando el espectro de diseño de la norma 030. ¿Listo? Aquí está nuevamente explicado, ¿no? Pseudoaceleración por aceleración de la gravedad por masa, donde masa es peso sobre gravedad y al final te da la pseudoaceleración por el peso. Que en el caso de la norma 030, esta pseudoaceleración es ZUCS sobre R. ¿Está claro? Listo. Luego, con la pseudoaceleración calculada, bueno, mejor dicho, con el cortante basal calculado, ya sé cuál es la reacción en la base. Entonces, lo que sigue a continuación es calcular esto que se llama acá los Fx, que no son más que las fuerzas inerciales que actúan en cada nivel. ¿Listo? Y aquí es muy interesante, ¿no? Miren, ¿qué es lo que hace para calcular el Fx? Para empezar, miren, recuerden que todo está basándose en la primera forma modal. ¿Sí? Y la primera forma modal era aquella en la cual todas las masas concentradas se movían a una misma frecuencia, ¿verdad? O sea, vibraban a una misma frecuencia, que era la frecuencia fundamental. Y en ese modo, ¿qué se vio? Que todo se iba hacia un lado, ¿recuerdan? No había ningún nodo. ¿Recuerdan los nodos? O sea, todo se iba a la derecha, volvía a la posición de equilibrio izquierda y así empezaba a oscilar. Ese es el primer modo. En cambio, en el segundo modo ya no era así, ¿no? Había un nodo. O sea, todos iban a la derecha y de repente dos iban a la izquierda, o tres a la derecha, uno a la izquierda. ¿Recuerdan esos jóvenes? Entonces, como nosotros estamos basando toda nuestra respuesta en el primer modo, tenemos que asumir que todo se va hacia un mismo lado, ¿no? Y obviamente que se va incrementando el desplazamiento, ¿no? O sea, el desplazamiento absoluto, obviamente que es mayor del último nivel, ¿verdad? Que del cuarto, que del tercero, que del segundo, que del primero. ¿Está claro? Ya. Ahora, aquí se hace la primera simplificación. Lo que se va a hacer es de que esta forma modal la vamos a asumir como un triángulo invertido. ¿Sí? Observen la distribución. Eso es un triángulo invertido. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Que no necesariamente es, ¿verdad? O sea, si ustedes ven las gráficas, o sea, hay una forma, ¿no? O sea, claramente se da esta relación, ¿no? De que este es mayor, pero no necesariamente es un triángulo invertido. O sea, aquí lo que vamos a hacer es asumir un triángulo invertido. Listo, entonces miren, ¿cómo funcionaría esto? Ya. Miren, lo que vamos a hacer en primer lugar es esto, ¿no? Entonces, miren, lo que tienen aquí, jóvenes, este color plomo, claro, ese es el sistema de masas concentradas sin deformar, ¿no? ¿Está claro? Y luego cuando está de color verde, esa es la posición deformada. ¿Listo? Ya, vamos a decir que la altura de la estructura, toda la altura de la estructura la vamos a llamar h. ¿Está claro? Esa es la altura desde la base. Listo. Ahora, vamos a trabajar con los diferentes masas concentradas. Pero vamos a trabajar con una masa cualquiera. A una masa cualquiera la vamos a llamar la masa que tiene, bueno, el peso WX. O sea, es cualquiera de esas masas, ¿sí? La X. ¿Está claro? Entonces, digamos que en este caso elegimos la tercera. Entonces, esta masa tiene un peso WX. Y lo que vamos a hacer es determinar su altura con respecto a la base. Fíjense, la altura está dada con respecto a la base. A esa altura la vamos a llamar HX. ¿Observan? Este es de la masa 3, del tercer nivel.
tiene un peso Wx y una altura con respecto a la base Hx. Y en esa masa, ¿qué fuerza inercial va a actuar? Una fuerza Fx. Listo. Entonces, ¿cómo voy a calcular Fx? Fx, en realidad todo esto pues es una función del tiempo, ¿verdad? Porque si es una carga dinámica, todas las fuerzas inerciales serían del tiempo, ¿no? ¿Sí? Vamos a primero hacerlo con una función del tiempo, ¿ya? Esa fuerza, miren, no sería igual a lo siguiente. Ya, miren, lo que voy a hacer es, antes de calcular la fuerza, vamos a establecer estas relaciones geométricas. Que no es simplemente el, ¿cómo se llama este teorema de los triángulos equivalentes? ¿Sí? Miren, a ver, fíjense. Ya, miren, voy a trazar este triángulo, ¿ya? Vamos a hacerlo de color azul. Ya, miren, primero yo puedo identificar un triángulo si tomo la última masa, ¿no? Miren, acá, si se dan cuenta, se forma este triángulo. ¿Listo? Es un triángulo rectángulo, o sea, tomando toda la altura h y el desplazamiento de la última masa, que a propósito es la azotea, ¿verdad? Y ahí le puedo llamar d sub r, donde r viene de la palabra inglesa roof, ¿no? Es la azotea, el techo. Entonces yo puedo establecer esta relación, que h, la altura total, es proporcional a dr, como si yo tomo, ¿cuál masa tomé? La del tercero, ¿verdad? Que es el hx. Entonces el hx será proporcional a el h. O sea, yo puedo decir que dx, este sería el dx, miren, de aquí hasta aquí, este es el dx. ¿Está claro? Es el desplazamiento de esa masa. Puedo decir que dx es proporcional a dr, como hx es proporcional a h. ¿Es correcto, Juanes? ¿Sí? Triángulos equivalentes, ¿no se llama ese teorema? Triángulos equivalentes. Entonces, miren, de aquí, si yo sé que dx es a dr como hx es h, ¿puedo despejar dx? Sí. ¿Quién sería dx? ¿No sería hx por h por dr? ¿Sí? Ahora, si este es dx, si este es desplazamiento, ¿verdad? Este es desplazamiento. ¿Sí? ¿Entiende, Juanes? Dx es el desplazamiento de esta masa, de este grado de libertad dinámico. Está expresado como la relación hx por h por el desplazamiento de la azotea. ¿Sí? Si es desplazamiento, jóvenes, yo podría encontrar la aceleración. ¿Sí? ¿Puedo poner la aceleración? Sí. Y si yo tomo, miren, la aceleración yo la puedo calcular como una pseudoaceleración, que es finalmente con lo que trabajamos, ¿verdad? Nosotros trabajamos con pseudoaceleraciones. Y yo recuerdo esto, ¿no? De que una pseudoaceleración no es más que la aceleración espectral por la frecuencia circular al cuadrado. Como todos nos estamos basando en el primer modo, esta frecuencia sería la frecuencia del primer modo, sería un omega 1. ¿Está claro? Entonces, bajo esa misma lógica, si yo conozco el desplazamiento, la aceleración no sería desplazamiento por omega 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no, Juanes? Ya, hasta ahí todavía no es pseudo, pero cuando este valor es el máximo absoluto, recién esto se vuelve pseudo, ¿verdad? ¿Sí o no? Jóvenes, si ese valor de desplazamiento es el máximo absoluto, ahí estaríamos hablando de una pseudoaceleración, ¿verdad? Que es un solo valor. ¿Se entiende? Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta esta relación, miren, vamos aquí nuevamente. Yo quiero determinar una expresión para esta fuerza, ¿listo? La fuerza que actúa, o sea, esta es la fuerza inercial que responde a este cortante en la base, que lo he encontrado en el paso anterior, ¿no? Entonces, miren, ¿qué sería esa fuerza? No sería esto, miren, la fuerza sería el hx por h por dr
por omega al cuadrado por omega x entre g. ¿Qué es lo que está haciendo, Juanes? ¿No sería toda esta expresión? Ya miren, esta expresión hx sobre h por dr por t no es dx de t. ¿Sí o no? Ya. Y cuando tú la multiplicas por omega al cuadrado, no sería, este es dx, aceleración de x de t. Y si tú la multiplicas por el wx, esto no es masa. Entonces acá tú tendrías aceleración por masa. Y eso no es más que la pseudoaceleración, ¿verdad? Si fuera el máximo absoluto, eso es pseudoaceleración. Entonces, esa es la expresión de fx. Hx por h por dr por t por omega 1 al cuadrado entre wx por g. ¿Listo? Ya. Si yo llegado a esta expresión de fx, ¿cuál sería el cortante en la base? ¿No sería la suma de todos estos f? Desde i igual a 1 hasta el número de pisos, que sería fi de t. ¿Y a qué sería? Miren, acá que tengo, miren, sería sumar esto desde un i igual a 1 hasta n. ¿Sí? Sería sumar, ¿verdad? Sumar estos productos. Pero de estos productos, ¿qué se va a repetir? Miren, el desplazamiento relativo, este es el dr relativo, este desplazamiento de la azotea. Es una constante, ¿verdad? Puede salir fuera de la sumatoria. ¿Sí? ¿Está claro? El dr es el desplazamiento de la azotea. El omega 1 al cuadrado, eso es constante, ¿no? Sale fuera. El h, que es la altura total, por el g también sale fuera. ¿Y qué me quedaría dentro de la sumatoria? Solamente quedaría el hi y el wi, que eso sí ya depende de cada piso. ¿Se entiende, Jonas? Listo. Entonces, si ya conozco el cortante, ¿cómo podría encontrar el cortante? Pero ya conozco esta expresión del cortante. Quiero esta expresión, quiero relacionarla con la expresión de fx. ¿Sí? Miren lo que voy a hacer. Si yo digo que fx es al cortante, simplemente lo que tendría que hacer aquí es reemplazar la expresión de fx entre la expresión del cortante. ¿Sí? ¿Qué se va a eliminar? Se va a eliminar todo lo que es común, o sea, todo esto se va a eliminar. dr, omega 1, hg. ¿Qué me quedaría arriba? Me queda simplemente hx por wx, ¿verdad? Porque todo esto se ha eliminado. ¿Está claro? Y de la expresión del cortante, ¿qué me quedaría? Sumatoria de i igual a 1 de n, hi, wi. ¿Sí? ¿Está claro? En conclusión, vamos a hacerlo aquí. Fx no sería más que el hx por el wx entre la sumatoria de i igual a 1 hasta n del hi, wi, y aquí el cortante pasa al otro lado. ¿Sí? Ya, y si yo quiero el máximo, porque esto está como una función del tiempo, pero yo quiero la máxima fuerza inercial, no sería simplemente el f de... Bueno, acá toma x como nivel, ¿ya? El fx sería el hx de wx sumatoria de i igual a 1 hasta n de hi de wi por el cortante basal. Por el cortante basal responde a la máximo cortante para ese periodo, ¿recuerdan? A la máxima pseudoaceleración. Entonces ahí se demuestra que la fuerza inercial para cualquier piso, o sea, acá x, jóvenes, x hace referencia al nivel, ¿ya? O sea, x va desde 1 hasta el último nivel. ¿Sí? Entonces, la fuerza inercial no es más que la altura, pero esta altura, hx, es medida desde la base, ¿no? Medida desde la base. Por el peso de ese nivel, ¿sí? Entre la sumatoria de alturas por peso por el cortante basal.
¿Está claro? ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Toda esta expresión es válida siempre y cuando partamos de que las fuerzas inerciales se distribuyen como si fuese un triángulo invertido. ¿Está claro? Listo. Y esa expresión no es la que está en la norma 030. Miren, fíjense. ¿Cómo te dice la norma 030 que calcules la fuerza? La fuerza, sí, acá está, 28.3. Se calcula como FI alfa I del cortante. Este cortante es el cortante basal. ¿Listo? Miren la expresión del alfa I. ¿Quién es alfa I? PI por HI elevado a la K, sumatoria de J1 igual desde J1 hasta N de PJ por HJ por K. Ahora vamos a colocarlo. Ya miren la expresión del alfa I. Eso no es la expresión que acabamos de... Ya miren, eso no es la expresión que acabamos de despejar. Pero ¿qué sería el alfa I? ¿No sería esto que está aquí? ¿Verdad? Sería esto, ¿no? Sí, porque miren, la fuerza inercial es alfa I por B. Entonces el alfa I sería, vamos a hacerlo aquí, el alfa I que de nuestra norma es esto. Ahí está. Comparen el alfa I. Sería el P sub I por el HI, sumatoria de I igual a 1 hasta N. Bueno, acá toma, o sea, para diferenciar toma la variable J, ¿no? Si J es la que varía de niveles, y P sub I es el 10º nivel. ¿Está claro? Ya. ¿En qué difiere, jóvenes, ese alfa? En el exponente K. ¿Listo? Que justamente es lo que les voy a explicar por qué el exponente K. Pero después, si el K es igual a 1, es exactamente igual, ¿verdad? Entonces lo que está haciéndose no es más que asumir una geometría del triángulo invertido para las fuerzas inerciales y en función de eso se calcula esa expresión para la fuerza inercial. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Ya, entonces por ejemplo aquí ya lo que vamos a hacer es ahora aplicar esta, porque miren, si ya calculé la fuerza inercial, ya lo demás, ya se terminó el análisis, ¿verdad? ¿Sí o no? Calcular la fuerza inercial por equilibrio, cortante y momento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan el equilibrio que tiene que hacer cortar ahí? Hacen un corte imaginario, ¿no? Ahí aparece el cortante de entrepiso y el momento de entrepiso. Listo, entonces miren, a ver, por ejemplo, tienen el mismo ejemplo que hemos visto. Recuerden el ejemplo que está en las diapositivas. Masa 1, acá está, ¿no? Hay 3 niveles, empezamos a contabilizar desde la azotea, ¿no? Masa 1, masa 2, masa 3, 1, 1, 5, 2, rigidez 60, 120, 180. ¿Cuál es el periodo fundamental que nos dio del análisis modal? Acá no vamos a aplicar la expresión aproximada, sino del análisis modal. ¿Cuánto nos dio? 1.37 segundos. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? El peso total no sería la masa por la gravedad, o sea, 1 más 1, 5 más 2. Esto está en sistema de uso común de Estados Unidos, sería por 386.4. Eso les da 1738 kips. ¿Cuál es la aceleración espectral? La aceleración espectral no es más que el omega al cuadrado por el desplazamiento espectral. El omega al cuadrado a su vez no es más que 2 veces pi sobre el periodo fundamental al cuadrado, ¿verdad? Entonces 2pi sobre el periodo al cuadrado, esto me da la frecuencia al cuadrado. ¿Y de dónde saco el SD? Para sacar el SD, jóvenes, bueno, en este caso no estamos trabajando con el espectro de diseño, sino vamos a trabajar con el espectro de respuesta del sismo del centro 1940. Pero como necesitamos SD,
recurro no al espectro de pseudoaceleraciones, sino al espectro de desplazamiento espectral. ¿Listo? Entonces entro con el periodo de 1.37 y saco el valor de SD. ¿Sí? Que sería 3.47 pulgadas. Lo multiplico por la frecuencia al cuadrado y me da 72.7 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Que eso es 0.188G. ¿Listo? ¿Está claro, Juanes? Y con ese valor de aceleración espectral, es el SA, ¿verdad? Podría calcular el cortante en la base, ¿no? Que no es el cortante en la base, no es más que el SA por el W. O sea, este es el SA, pero sin el G. Por eso es por W, ¿no? Porque W es masa sobre gravedad. ¿Está claro? Pero si es con el G, ya anula el G del W y sería pseudoaceleración sin G por masa. Ahí no se confunde, ¿listo? Entonces me da 0.188 por punto 1738, que era el peso total, ¿no? Esto me da 327 kilos. ¿Está claro? Ojo, es lo mismo, hubiera sido más sencillo incluso. Que hubiera sido, ¿no? Que agarren, si ya tienen el espectro de desplazamientos, simplemente todos estos valores lo multiplican por omega al cuadrado y ya sale el de pseudoaceleraciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Y hasta entonces con el de pseudoaceleraciones también entraban con el periodo y les daba directamente este valor, 0.188 de G. Lo mismo, Juanes. ¿Listo? Ya está. Entonces ya tengo el cortante en la base que vale 327 kilos. Lo que hago a continuación es calcular la fuerza inercial en cada nivel para ese cortante. Simplemente aplicando esta expresión, ¿no? ¿Cuál es la expresión? Bueno, nosotros en la norma peruana le llama alfa por el cortante, ¿no? Ese alfa no es más que altura del nivel medida desde la base. Esta parte, Jones, es importante. Ese HX es medida desde la base. ¿Listo? HX por el peso del nivel entre la sumatoria de los productos de altura por peso. ¿Listo? Entonces miren lo que hace aquí para calcular, por ejemplo, del 3. Sería FX, no, el cortante, 386. No, FX sería... Bueno, volvamos aquí, HX por WX, ¿no? Ya, miren, 386, estamos hablando del nivel 3, ¿verdad? Es el F3. Entonces sería ¿no? Igual nosotros numeramos desde arriba, ¿recuerdan? Entonces sería del primer nivel. Sería 2, la masa es 2 por la gravedad, que es 386.01. 2 por 386.01, aquí está. HX por WX. Hay un error, hay un error. Este no es, bueno, si seguimos siendo consistentes, jóvenes, es F1 en realidad. O sea, sería del grado de libertad 1, esta fuerza que vamos a calcular. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces sería la masa. ¿Cuánto es la masa del tercer nivel? 1 por 386.01, que es la gravedad, te da el peso. ¿Cuánto te da eso? 386. Bueno, acá no he tomado más decimales. ¿Listo? Entonces este es peso. Este es el WX que llamaba. Por la altura medida desde la base. ¿Cuánto es la altura desde la base? 3 veces H. Asumiendo que H es la altura de cada entrepiso, de cada piso. ¿Listo? Entre la sumatoria de los HI por WI. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Para el tercer nivel, otra vez, ¿no? 386 por 3H, este es para el tercero, para el segundo, 579. ¿Dónde sale ese 579? De la masa por 1,5 por 386.01. Y por la altura. ¿Cuánto sería la altura? Si este es H, esto va a ser 2H y este es el 3H. ¿Listo?
por 2 veces h más la masa del primer nivel, 722 por h. Y acá esto faltó, acá está mal esto. Todo esto debió estar multiplicado por el cortante basal. ¿Listo? Y todo esto que está entre paréntesis, ¿cuánto me da? 0.381 por cortante basal. Entonces esto me va a dar, el cortante basal, ¿cuánto es? 327. Bueno, acá había un error, esto también no debe ser, esto debe ser 0.375. Por cortante basal es 327 y te da 125 kips. Ya has hallado la fuerza inercial del nivel 3. Tienes que hacer lo mismo con el nivel 2 y el nivel 1. Pues lo que se hace también, jóvenes, más simple, es una tabla, eso es lo que yo enseño a mis alumnos de minería, donde colocas el nivel y empiezas en orden descendente, ¿no? Empiezas con el nivel 3, el 2, el 1, la colocas la altura en este caso sería la altura en... Bueno, hay que ser consistentes, ¿no? Si tú estás trabajando con kips, ¿sí? Kips es unidad de fuerza, tienen que ser consistentes, ¿no? Si ustedes trabajan con pies, todo kips son 1000 libras fuerza, ¿no? No hay problema, acá se va a anular, ¿no? Porque igual si se dan cuenta, si yo trabajo altura en pulgadas o trabajo en pies, se anula en el numerador como en el denominador. Entonces es indiferente, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿Entiendes eso? Entonces la altura puede ser en pies o puede ser en pulgadas. Entonces ahí colocan, ¿no? En este caso sería, a ver, lo he colocado acá como 3H, pero acá sería 3H, 2H y 1H. ¿Listo? Y acá lo que les digo es que calculen el W. Bueno, yo le llamo, para ser más consistentes con la norma le llama P. Se hace referencia al peso de cada nivel, ¿no? Entonces ahí está el peso del tercero, del segundo y del primero. En este caso este está en kips, y este es 386, 579 y 722. Y luego aquí es donde ya pueden calcular el alfa I. ¿Sí? El alfa I es esta expresión, toda esta expresión. Y toda la sumatoria de los alfa I, ¿cuánto debe sumar en la sumatoria de los alfa I? 1. Listo. Y con el alfa I ya recién calcula lo que se llama el FI, ¿no? De acuerdo a la norma 030. Acá le está llamando F minúscula. Es la fuerza inercial. ¿Listo? Y ya está. ¿Y la fuerza inercial cuánto debe sumar? Igual al cortante basal. Ya está. Pues acá me da 125, 77. ¿Listo? Con la fuerza inercial, ¿qué pueden hacer, jóvenes? Lo que les digo, estática, ¿no? Hacen un corte imaginario aquí y calculan el cortante 125 y el momento flector también. Bueno, acá solamente están graficados cortantes, ¿no? ¿Sí? Igual hacen otro corte imaginario, cortante 250, otro corte imaginario, cortante 327. ¿Está claro hasta ahí? Entonces miren, aquí estos son los valores que están de color negro, son los que se han calculado con el método de fuerza lateral equivalente. 125, 250, 327. Y los valores que están de color rojo entre paréntesis son los que se han calculado. A ver, este 220, 215 y 331 son los que se han calculado con el envolvente. Ahora vamos a verificarlo, ¿ya? 220, 215 y 331. Pero vamos aquí, volvemos a lo que hicimos. Aquí está lo que hicimos, ¿no? Cuando, ya, estas cuando usamos las respuestas tiempo-historia. Y aquí me hablaba, aquí. 207, 203, 246. Ya, son estos, ¿no? ¿Sí? Son los que salen de la combinación SRSS. ¿Listo? Entonces aquí estamos comparando con los que saldrían de la combinación
denominación SRS, o sea que es el método dinámico modal espectral, comparado con el de fuerza lateral equivalente. ¿Hay diferencia? Sí. 125, 220, 250, 215, 327, 331. Sobre todo la diferencia está aquí, ¿no? En el segundo y el tercer nivel. ¿Se dan cuenta? Pero, jóvenes, en general, miren, vamos a ver, miren, estos son cortantes, ¿no? De entrepiso. A ver, veamos en lo que son desplazamientos. Miren, por desplazamientos podemos encontrar simplemente por estática, podríamos encontrar, si yo sé que estas son las fuerzas, yo podría encontrar simplemente K por U es igual al vector F, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el estático. Si ya conozco F y conozco la matriz de rigidez, puedo encontrar U, ¿verdad? Entonces, esos desplazamientos me darían 5 a la 28, 389 y 182. ¿Ya? Comparémoslos con lo que obtenemos de historia de tiempo. Estas son de las historias de tiempo, el envolvente, o sea, los máximos para cada historia. ¿Listo? Me da 5.15, 3.18 y 1.93. ¿Hay cierta correlación? Sí, ¿verdad? Ahora, el de la respuesta modal espectral, este es el dinámico. ¿Listo? Este es el dinámico. 5.18, 3.33, 1.84. ¿Hay cierta correlación? Sí, ¿verdad? Sobre todo, miren, en el primer nivel hay bastante parecido. En el segundo nivel y el tercero ya un poco que se va, ¿no? ¿Listo? Pero igual esto es suficiente. Pero ¿saben por qué está pasando eso, jóvenes? Ya, el método, o sea, es preciso, ¿no? Es suficiente, pero siempre y cuando se den ciertas condiciones que, si ustedes se dan cuenta, no se están cumpliendo. Miren, si nos vamos al problema, veamos. 1, 1, 5, 2. ¿Cómo interpretan ese cambio de masa, jóvenes? ¿Cómo le llamarían ese cambio de masa que se da en altura? Miren, ahí es drástico, ¿no? Miren, desde el 2 en el primer nivel al tercer nivel 1, es un cambio bastante grande, ¿no? En masa. Eso, jóvenes, es irregularidad. Es una irregularidad en altura. O sea, si hubiera una edificación real, ¿qué estaría pasando? Que el área construida se va a ir reduciendo en las alturas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, este método, jóvenes, no está pensado para estructuras irregulares, porque ahí sí da esas diferencias, ¿se dan cuenta? Pero en cambio, si esto fuera, a ver, le hubiéramos puesto 1.5 a todo, esto se hubiera acercado mucho más, estos resultados, tanto en cortante como en desplazamientos. ¿Está claro? Y justamente por eso es de que, si nos vamos aquí, miren, si nos vamos a la norma, aquí te dice claramente, miren, la norma te dice claramente que este método tiene restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Puede analizarse mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o irregulares ubicadas en la zona sísmica 1. Bueno, zona 1 no es relevante el sismo, ¿no? En las otras zonas, ya habla de la 2, 3 y 4, puede emplearse para estructuras clasificadas como regulares. O sea, ya te está diciéndote que para regulares no podrías usar este método. ¿Cuál método tienes que usar? Dinámico modal espectral. Dice, de no más de 30 metros. O sea, ya también tiene otra limitación, que es la altura. ¿Por qué la altura, jóvenes? Porque la altura está ligada directamente al periodo. Y se han dado cuenta que todo está basado en el periodo fundamental, ¿verdad? Entonces, ya como les decía, para estructuras pequeñas, más rígidas, el periodo fundamental excita gran cantidad de masa, pero si la estructura ya es más alta, más flexible, ya los modos superiores también toman cierta participación. Entonces, como todo este método está basado en el modo fundamental, ya para estructuras flexibles ya no funciona bien, porque los modos superiores ya tienen cierto protagonismo, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es de que te limita a 30 metros de altura. ¿Qué más? Para estructuras de muros portantes de concreto armado y albañilería confinada de no más de 15 metros, aun cuando sean regulares. Entonces, en el caso de estructuras de albañilería, que son en base a muros de albañilería, y estructuras de concreto, ya son muros de corte, sí
podrías aplicarlo a pesar de irregularidades, pero de no más de 15 metros de altura. O sea, casi 5 niveles. ¿Está claro? Entonces tiene limitaciones este método. Entonces ahí está la explicación de por qué las limitaciones. ¿Se dan cuenta? Listo, entonces a ver, veamos un resumen. El método LF proporciona una buena correlación con la cortante basal, ¿no? Sobre todo aquí se correlaciona muy bien en el primer nivel, ¿no? La distribución de la fuerza de piso no es tan buena, ¿no? Miren, si nos vamos a la fuerza de piso, no es tan buena en la parte del nivel 2 y del nivel 3, ¿no? El LF, ¿qué pasa? Subestima la cortante en los pisos superiores. ¿Por qué subestima? Está a veces por debajo, ¿se dan cuenta? 225 a 220 es bastante, ¿no? Está subestimando. Bueno, esto recuerden que todavía está un poco exagerado por el hecho de que es irregular esta estructura que hemos analizado. ¿Listo? Luego, el LF proporciona una correlación razonable con los desplazamientos. En caso de desplazamientos sí es bastante razonable, ¿verdad? ¿Listo? Listo, ¿hasta ahí está claro, Juanes? Listo. Ya, esto lo vemos en la siguiente clase, ¿ya? Pero miren, aquí lo que les digo es esto, miren. Todo nuestro método de análisis estático se ha basado en el primer modo. ¿Cómo es el segundo modo de la estructura? Ya tiene un nodo, ¿recuerdan? ¿Qué pasa si combinan el primer y el segundo modo? Les va a dar algo como una parábola, ¿se dan cuenta? Ya no es una línea recta, sino ya es como una parábola, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para corregir mi método estático? Puedo agarrar, cuando hice la distribución de fuerza en altura, yo lo he distribuido como si fuese un triángulo invertido, ¿verdad? Como si fuese esto una línea recta. Entonces lo que puedo hacer es, puedo incluir el efecto de los modos superiores elevando el h a una k. O sea, ya no sería una línea recta, sino sería como una parábola. ¿Se dan cuenta? Y de esa forma, mi distribución de fuerza en altura ya estaría considerando el efecto de los modos superiores. ¿Se entiende? Esa es la corrección que te propone la norma, ¿no? Y bueno, aquí está más explicada, aquí está. Entonces lo que voy a hacer es de que cuando calcule, mira, aquí en la norma americana, al coeficiente alfa le llama el C sub bx, ¿ya? Este es del AC7. Para nosotros es el alfa, ¿listo? Pero es la misma expresión. ¿Y qué es lo que hace? Al h le coloca un exponente k. Y ese exponente k, ¿cómo varía? Desde 1 hasta 2. O sea, el k máximo es 2. O sea, ya es una parábola, obviamente, ¿no? Y lo hace variar desde 1 a 2, siempre y cuando, miren, ¿cómo es? Cuando el periodo es menor a 1.5, el k vale 1. A 0.5, periodo. Si el periodo ya es mayor a 2.5, también ya no puede aplicarle más corrección. Solamente 2 máximo. Y si el periodo está entre 0.5 y 2.5, le aplica esta ecuación. Es una ecuación lineal que varía de 1 a 2. Sería 0.5t más 0.75. ¿Listo? Entonces, de esa forma, lo que hace es ya no tener esta distribución de triángulo invertido K1, sino ya tiene esta distribución como una parábola, ¿no? Esta es la del caso K igual a 2. ¿Se entiende? Y de esa forma ya está considerando el efecto de los modos superiores. Y se dan cuenta, esto lo hace solamente para el rango de 0.5 a 2.5, ¿no? ¿Sí? Porque ya estructuras de periodo mayor a 0.5 ya tienen cierta influencia de los modos superiores, ¿no? Menores a 0.5, no, porque son rígidas, jóvenes. El modo fundamental es el que predomina. ¿Está claro? Por eso cuando vean a la albañilería, difícilmente en una estructura de albañilería les va a dar, ni siquiera se va a sacar a punto 3. ¿Sí? Los que están viendo albañilería ya se han dado cuenta, ¿no? Ese K les da siempre 1. ¿Está claro? Listo, entonces terminamos de ver esto en la siguiente clase. ¿Listo? Entonces ahora para terminar les voy a mostrar en qué consiste el trabajo práctico o el proyecto de aplicación que hemos llamado.
Listo, jóvenes, no se preocupen, esto va a estar en el aula virtual. ¿Listo? Pero entienden aquí el concepto. Ya tenemos 10 minutos. Menos de 10 minutos. Ya, jóvenes, miren, para empezar, es una estructura simple, ¿ya? Pórticos. Aquí están las plantas. O sea, son plantas en una estructura de 5 pisos, pórticos de concreto armado. ¿Listo? Les voy a dar esta planta, o sea, estas son la planta que es una planta típica, se va a repetir. ¿Listo? Y aquí, jóvenes, las dimensiones, miren, si se dan cuenta, hay dos plantas. Entonces va a haber, para el grupo, aquí está, para el grupo 135, van a ser la planta A. 135, la planta que hemos denominado la planta A. Y la planta B para el grupo 2 y 4. Los delegados de cada grupo ya saben cuál es el número de su grupo. ¿Listo? No se van a confundir, jóvenes, no van a hacer una planta que no les corresponde, ¿eh? Ahí les pongo 0, ya saben. Entonces, miren, cada planta tiene estas dimensiones. Observen, L1, L2, L3. L1, L1, L2, L3. Entonces, aquí están las dimensiones. Para la planta A, L1 vale 7, L2 5, L3 5, para la planta B 5, 7, 5. ¿Listo? Entonces ya sacan las dimensiones, que son dimensiones aéreas. ¿Está claro? Es un sistema porticado, son puras columnas civiles. Y acá está la altura, miren, fíjense la altura, 5 niveles y la altura del primer nivel es diferente a los niveles superiores. Después es típico, ¿no? A partir del segundo. Ojo con ese dato. Esto de 4 metros, jóvenes, ya incluye, esto ya incluye la, o sea, esto es el apoyo, ¿no? Que sería a la cara superior de las zapatas. ¿Está claro? O sea, ya es la altura, incluyendo el desplante, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, ya es el apoyo, ya es. Listo, entonces miren, jóvenes, en conclusión, acá les voy a dar simplemente propiedades de los materiales, concreto, el acero, módulo de Poisson, concreto de peso unitario tienen que ir a la norma 0,60 para sacar la expresión. Las sobrecargas tienen que ir a la norma 0,20, consideren las sobrecargas mínimas de la norma 0,20. Piso terminado 100, 150 en la azotea. Tabiquería móvil, van a considerar tabiquería móvil de altura completa según la norma 0,20, tienen que revisar esa sección 100. Un diafragma horizontal, que es una losa maciza bidireccional. El uso, ¿cuál es el uso que se le va a dar? Sala de lectura de biblioteca. Tiene que ir a la norma 0,20 para ver cuál es el uso y a la norma 0,30 para sacar la categoría. ¿Está claro? Tipo de suelo intermedio, zona 3, y se pide realizar lo siguiente. Predimensionamiento, aquí le estoy dándole algunas expresiones que se usan para predimensionar. O sea, no les estoy dándole las secciones, ¿no? No estoy diciéndole son columnas de tanto por tanto, vigas de tanto por tanto. Ustedes tienen que predimensionar y luego en función del análisis sísmico determinarán cuál es la sección final. ¿Está claro? Luego hacer el metrado de cargas. Quiero que comparen ese metrado de cargas con el peso que obtienen del modelo de INDAPS. ¿Listo? Luego el análisis modal de la estructura para obtener periodos, formas modales y masas participativas. Revisión de regularidades en altura y en planta, todo esto para calcular el factor R. ¿Listo? Luego el análisis estático de fuerzas laterales equivalentes, obtener la respuesta de la estructura. ¿Qué me refiero a la respuesta? Derivas de entrepiso y cortante de entrepiso, que normalmente se hace en un gráfico, ¿no? Colocan un gráfico a la altura, deriva, cortante. Obtener las fuerzas cortantes de entrepiso para diseño, ojo con ese punto, ¿ah? Fuerzas cortantes, pero ya para diseño. Y lo mismo para el modal espectral, ¿no? La respuesta dinámica, derivas cortantes, cumplimiento de las derivas admisibles, ¿sí? Que no excedan del punto 207, y las fuerzas cortantes de entrepiso para el diseño. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Es sencillo, Juan, es bastante sencillo. ¿Sí? Igual, a partir de, terminamos esta parte del método estático y ya empezamos, vamos a hacer conmigo, vamos a hacer una edificación hipotética y vamos a ir modelándola paso a paso, ¿no? Todo en libros. ¿Está claro? No hay necesidad de que traigan su computadora, solo de que presten atención, pero si pueden traerla, siempre que usen el programa, jóvenes, pero tendría que conseguirse el programa, bueno, ya depende de cada uno. Pero eso sí les voy a pedir, jóvenes, o sea, no es necesario que traigan su computadora a la clase, pero si la pueden traer bien, ¿no?
pero no es necesario, porque lo que no quiero que se genere es que haya enchufes por todo lado. Así que no es necesario. Presten atención a clase y lo que hacemos en clase lo replican en su casa. ¿Está claro? ¿Listo? ¿Alguna pregunta para terminar? ¿Cuánto tiempo tenemos para resolver el problema? Ya, esto yo lo voy a colocar, a más tardar el miércoles ya está la versión final en el aula virtual. Y desde el miércoles, ya esto les voy a colocar también aquí las fechas, ¿ya? El plazo máximo va a ser el día, si no me equivoco, es el lunes, el último lunes de junio, la entrega del trabajo impreso y en digital por el aula virtual. Y para la semana de evaluaciones, que es en la primera semana de julio, ahí va a ser la exposición oral, ¿sí? Por grupo. Eso les voy a poner también aquí, eso me faltó. ¿Listo? Ya, pero tienen a partir de esta semana hasta la última semana de clases. Ya sería todo. Muchas gracias.